El sexo prematrimonial en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice realmente la Biblia al respecto? Te advertimos que esta es una investigación basada exclusivamente en las costumbres culturales narradas en el Antiguo Testamento o escrituras hebreas. No pretende ser una interpretación doctrinal o teológica sobre este asunto. Simplemente te narraremos qué era para los antiguos orientales esta cuestión. Ya en el Génesis se declara que el hombre dejará a su padre y a su madre y se adherirá a su mujer, y ambos serán una sola carne. Algunas traducciones vierten esposa, pero no necesariamente existe tal formalidad en el relato. Algunos han sugerido que Jehová casó a Adán y Eva. Sin embargo, la narración es ajena a algún ritual de formalidad. Pareciera que ambos son hijos de la naturaleza, y por ende, naturalmente tienden a atraerse en todos los aspectos. Esto se parece un poco a cómo los egipcios entendían este asunto. En el antiguo Egipto no se requería una ceremonia formal, sino que se basaba en el acuerdo de vivir juntos y formar una familia formalizado mediante la convivencia. En otras palabras, la pareja al vivir bajo el mismo techo era considerada automáticamente un matrimonio. Posterior a eso, existía un contrato escrito que establecía derechos económicos y lo que sucedería en caso de divorcio. Los fines principales eran la procreación y la estabilidad familiar, aunque también se valoraba el amor mutuo. Por lo tanto, las relaciones prematrimoniales ya generaban el acuerdo del mismo matrimonio en sí mismo. Las formalidades eran posteriores. Miles de años más tarde, la evolución social añadió otras costumbres, como los banquetes de boda y otros elementos. Pero para los israelitas primitivos, incluso para los mismos hijos de Jacob, la cuestión era muy diferente. La Biblia es muy explícita al comentar que Onán tenía que unirse sexualmente a Tamar, y así ésta se volvería su mujer. Como vemos, algo parecido a la visión egipcia. No obstante, Onán derrama su semen en la tierra, y Jehová airado le da una muerte fulminante por no levantar prole. Más adelante, el relato cuenta cómo Judá estaba buscando a una prostituta y se encuentra con Tamar, la cual se había disfrazado de una ramera. Judá entonces tiene relaciones sexuales con su propia nuera. Pero sin embargo, de forma increíble, Dios no le da muerte. Pareciera que la cuestión reproductiva fuera más importante que la moralidad en el acto sexual. Algo similar también ocurrió antes con las hijas de Lot. Además, el hecho de que Judá buscase una prostituta pagana de un templo ritual hace pensar que estos orientales tenían otro concepto sobre el sexo prematrimonial. Obviamente, los teólogos y religiosos modernos han tratado de justificar este asunto, pero el relato simplemente lo narra así tal cual. Muchas organizaciones citan el ejemplo de José rechazando a la esposa de Potifar como un ejemplo de castidad, una lección sobre huir ante la inmoralidad sexual. Sin embargo, el relato deja en claro que el adulterio estaba penado en las culturas antiguas, puesto que la mujer era considerada propiedad del esposo. Ella ya tenía un dueño marital, y esa es la razón principal por la cual José rehúsa a esa mujer. Ella ya estaba casada. Posteriormente, la ley de Moisés dio énfasis a esto. El adulterio estaba prohibido, ya que la mujer era del semejante. También se prohibían prácticas incestuosas, como tener relaciones sexuales entre familiares, con personas del mismo sexo o con animales. Por cierto, esto ya otorgaba una mayor moralidad sobre otros pueblos más depravados que rodeaban a Israel. Sin embargo, el sexo prematrimonial no estaba penado por la ley. No estaba al mismo nivel del adulterio. No se aplicaba una pena de muerte como el adulterio. De hecho, se seguía la línea que comentamos al principio de este video. Algo parecido incluso a la costumbre oriental egipcia. Notemos, si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida y se acuesta con ella, él tiene que pagar la dote por ella para convertirla en su esposa. Como notamos, el sexo prematrimonial era lo que establecía de alguna forma el compromiso matrimonial. Y luego tenía que existir un pago a la familia de la mujer para convertirla posteriormente en su esposa formal. Más adelante, el Deuteronomio agregaría que esto igual se haría en otra situación,
como es también una violación de la mujer. Ahora veamos otro relato bíblico, el cual ha sido analizado por rabinos, eruditos bíblicos y comentaristas. Nos referimos al encuentro de Ruth y Boaz. Un encuentro que algunos religiosos intentan disfrazar con los patrones y normas culturales actuales de la religión moderna, pero sin comprender la cultura de ese mundo patriarcal. Noemí, su suegra, ahora le dijo: «Hija mía, tengo que buscarte un hogar para que te vaya bien. Boaz es pariente nuestro, ¿no? Y las cosechadoras con las que estuviste son siervas suyas. Mira, esta noche él va a aventar cebada en la era. Así que lávate y ponte aceite perfumado. Luego vístete con tu mejor ropa y baja a la era. Pero no dejes que él se dé cuenta de que estás ahí hasta que haya acabado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, fíjate en dónde se acuesta. Entonces vas, le destapas los pies y te acuestas allí. Él te dirá lo que debes hacer». Preguntas: ¿por qué Noemí insta a Ruth a que vaya perfumada y se arregle con su mejor ropa? ¿No había algo de picardía en este plan de Noemí? Si todo hubiese sido un encuentro casto, no habría necesidad de que Ruth fuera tan atractiva. Como sabemos, el plan era que Ruth se casara con Boaz, pero tal como leímos antes, la ley obligaría que esto ocurriese. Sí, ya lo sabemos. Luego, observe la frase vital, que es descubrir los pies y acostarse allí. Esta frase, descubrir o destapar los pies, es un eufemismo judío que alude a destapar las zonas pudientes o genitales. El que se acostase allí indicaba el plan de estas mujeres. Veamos cómo aparece en la Biblia esta misma expresión hebrea. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Pero Saúl no iba a cubrir sus pies, sino sus genitales, porque estaba dando del cuerpo. De hecho, David le corta la parte trasera de su vestimenta, para que en vergüenza se pudiesen ver sus partes pudientes. En otro texto de la Biblia, también nuevamente aparece la misma expresión pies, la cual alude a los genitales. Note cómo aquí se habla de rasurar los vellos de los genitales, algo humillante en esa cultura. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aun la barba también quitará. Como reconoce Strong, esto es un eufemismo asociado a las partes privadas, y es la misma expresión que aparece en el caso de Ruth y Boaz. Así que parece que la atrevida Ruth, siguiendo los planes de la pícara y astuta Noemí, se aseguró con Boaz para que éste se acostara con ella en el trigo, y por ende quedase obligado a casarse con ella y luego darle protección financiera y descendencia. Sí, esos eran los principales móviles para estas acciones, e incluso hoy lo siguen siendo para algunos. Estos textos demuestran que Boaz no quería que los otros trabajadores los descubrieran en el trigo y despacha temprano a Ruth. La razón es que parece que había una costumbre en algunos israelitas campesinos de llevar rameras a las eras de trigo para acostarse con ellas, tal como se desprende en la última cita de Oseas. Y así finalmente Boaz posteriormente se casa con Ruth, siguiendo las costumbres culturales de esa época y sin recibir ningún castigo. Al contrario, se les considera como personajes piadosos en sus acciones, con la cual no se ve una connotación negativa en lo que hicieron, sino más bien el seguir una conducta incluso mencionada en la ley. Para quienes insisten en que no es un eufemismo el desnudar los pies, note como casi todo el Levítico 18 condena el descubrir la ropa de los familiares, claramente aludiendo al incesto. Traducciones más modernas, incluyendo a la traducción del Nuevo Mundo, han modificado la frase desnudar con inmoralidad sexual o tener relaciones sexuales inmorales. Ahora veamos el Cantar de los Cantares, un libro de la Biblia que incluso fue prohibido a los jóvenes judíos por los rabinos.
Se consideraba un libro de clara poesía erótica entre dos novios no casados. Veremos algunas expresiones destacadas. Descripciones que para algunos puristas religiosos hoy serían descritas como conducta relajada e inmundicia sexual. Notemos: mi amado es para mí como una bolsita aromática de mirra que pasa la noche entre mis pechos. ¡Qué apuesto eres, amado mío! ¡Qué encantador! La frondosa vegetación es nuestro lecho. Cedros son las vigas de nuestra casa. Enebros, los travesaños de nuestro techo. Apenas los había dejado atrás cuando encontré a mi amado. Me agarré de él y no lo solté hasta que lo llevé a la casa de mi madre, al cuarto de la que me concibió. Ven conmigo desde el Líbano, novia mía, ven conmigo desde el Líbano. Qué hermosas son tus expresiones de cariño, hermana mía, novia mía. Mucho mejores que el vino son tus expresiones de cariño. Mejor que cualquier especia es la fragancia de tu perfume. Tus labios, novia mía, destilan miel del panal. Hay leche y miel debajo de tu lengua. Despierta, oh viento del norte. Entra, oh viento del sur. Soplen suavemente sobre mi jardín para que se esparza su fragancia. Que mi amado entre en su jardín y coma sus frutos más selectos. Qué hermosos son tus pies en tus sandalias, oh noble muchacha. Las curvas de tus caderas son como adornos, obra de manos artesanas. Oh joven amada, qué hermosa eres y qué agradable, por encima de los placeres más exquisitos. Tu estatura es como la de una palmera, y tus pechos son como racimos de dátiles. Dije: subiré a la palmera para agarrar sus racimos cargados de frutos. Que tus pechos sean como racimos de uvas, tu aliento como el perfume de las manzanas. Yo soy de mi amado, y él me desea a mí. Ven, oh, amado mío, salgamos a los campos, quedémonos entre los arbustos de aleña. Levantémonos temprano y vayamos a las viñas para ver si ha brotado la vid, si se han abierto las flores, si han florecido los granados. Allí te expresaré mi cariño. Su brazo izquierdo estaría bajo mi cabeza, y con el derecho me abrazaría. Notamos no solo un fuerte amor romántico, sino también, unidas a ese amor, abiertas expresiones de afecto físico, manifestaciones sexuales sanas, tocándose y disfrutando del placer físico, incluso durmiendo juntos en más de 2 ocasiones. Este pastor y esta sulamita sin duda habrían sido expulsados por fornicadores e inmorales, y mantener conducta desvergonzada en la congregación de los testigos de Jehová. Y curiosamente en sus consejos sobre el noviazgo, borran de un plumón todos estos pasajes bíblicos. Evidentemente no hay ninguna mención en el Antiguo Testamento que condene y castigue las relaciones prematrimoniales. Tampoco todo era promiscuidad sexual, porque se entendía que ese paso importante de unión llevaba inevitablemente a los compromisos matrimoniales posteriores y a las compensaciones familiares según esa cultura. Con los siglos, todo esto evolucionó a ceremonias y a ritos, y las interpretaciones culturales religiosas de épocas futuras declararían que las relaciones sexuales solo debían ocurrir después del matrimonio. No hay por lo tanto un mandato divino que las prohíba directamente en la Biblia. Más bien las prohibiciones de los grupos religiosos están basadas en nuevas directrices culturales y modas, y nuevas interpretaciones o comentarios extrabíblicos, pero que no están expresadas en sí mismas en la Biblia. Sobre todo, la era posterior al llamado mundo victoriano enfatizó estas cuestiones, pero era por mandato y presión cultural y social, y no divino. En otras palabras, era mal visto que una mujer no llegara virgen al matrimonio, y éste, al ser revestido del papel sacramental de la Iglesia, imponía estos asuntos. Entonces, solo después del matrimonio y sus formalidades legales, la pareja podía intimar. Si esto sirvió para una mayor regulación social en sus días y previno ciertas conductas desordenadas o promiscuas, es otro tema debatible. En un próximo video analizaremos qué dicen las cartas apostólicas cristianas y el Nuevo Testamento. ¿Qué te parece? Danos un me gusta, comparte y comenta.
Dinos qué te pareció esta investigación y ayúdanos a seguir explorando qué dice realmente la Biblia.